Continuando con la ética en la investigación con seres humanos, las 3 unidades didácticas que nos quedan las vamos a dedicar a problemas generales. Hemos ido a problemas muy específicos sobre muestras, sobre datos, sobre investigación no biosanitaria, y ahora vamos a hablar de algo más general. Problemas que aún no se han resuelto a pesar de toda la normativa, a pesar de todos los comités que se han creado, hay muchas cosas todavía por mejorar. Vamos a mencionar quizá algunas de las más importantes, unas a nivel general y otras en las que sí podemos tener más influencia los investigadores pequeñitos. A nivel general, el tema de los recursos limitados para la investigación. La inversión en investigación. Inversión de dinero público e inversión de dinero privado. Evidentemente, no tenemos los recursos para investigar todo lo que se desearía. Los investigadores noveles, teniendo recursos limitados, normalmente van a encontrar más dificultad en encontrar financiación que un grupo consolidado, con mucho prestigio, a la hora de conseguir dinero público en convocatorias abiertas. Es un problema, porque efectivamente esto es un círculo que se retroalimenta y siempre se financian los mismos proyectos o las mismas líneas, no dando opciones a los nuevos. Lo mismo ocurre respecto a los temas. Hay temas que son rentables y hay temas que lo son menos. ¿Por qué? La investigación contra el cáncer, lógicamente, es rentable porque hay un gran número de personas afectadas por este tipo de enfermedad. El ejemplo clásico son las enfermedades raras. Normalmente se investiga poco sobre ellas. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente que las padece. Entonces, la inversión, especialmente la inversión privada o de las grandes industrias farmacéuticas, llega a no compensar, porque incluso aunque consiguieran un tratamiento, no iban a rentabilizar al final la comercialización del mismo. Normalmente se financian con dinero público, pero aún así entramos en el tema de recursos limitados y actualmente con la situación de crisis pues empieza a ser un verdadero problema. Aparte de los recursos limitados, que tiene difícil solución, al menos en este momento, está el tema del retorno a la sociedad. Es decir, estamos invirtiendo dinero público, estamos invirtiendo dinero privado, estamos aportando personalmente voluntarios, los seres humanos voluntariamente participan en los estudios para mejorar el conocimiento. Pero lo menos que se puede esperar después de esta participación y de esta inversión es que los resultados reviertan en la sociedad. Es decir, que conozcamos los resultados y los podamos aplicar a mejorar nuestra salud, mejorar nuestro bienestar, etc. Para eso hay que publicar estos resultados de la investigación. Bien. ¿Cuál es el problema? No todos los resultados se publican. Si la investigación no me ha ido bien, los resultados son negativos, los resultados son inconcluyentes, con mucha frecuencia los voy a dejar archivados en un cajón y se acabó. Planteo otro proyecto. Bien, esto crea un problema importante, que es lo que se llama el sesgo de publicación. Si solo publicamos los resultados positivos y no se publican resultados inconcluyentes o negativos, la comunidad científica tiene un problema, porque solo tiene acceso a 7 estudios con resultados positivos en el tratamiento de esta enfermedad con esta técnica. A lo mejor hay 14 en vez de 7 que han dado resultados negativos, pero como no se han publicado, yo pienso que en general todos los resultados han sido positivos. Esto es un problema para el avance del conocimiento que tiene una solución complicada. ¿Por qué? Porque la tendencia a publicar solamente los resultados positivos depende de los promotores, los investigadores y, evidentemente, de las empresas editoriales. Los promotores, es decir, las empresas farmacéuticas, no tienen ningún interés en publicar resultados negativos respecto a un ensayo con un medicamento. Por ejemplo, no me ha dado el resultado que esperaba, no me interesa esta publicación. Por otro lado, los propios investigadores, en los casos de, por ejemplo, en estudios multicéntricos, cuando estoy hablando de medicamentos a gran escala, tienen un control muy relativo sobre el proyecto general, porque solamente ven su parte del proyecto. Entonces, el control sobre ese protocolo, sobre la publicación de los resultados generales, muchas veces no depende de ellos. Y los comités de ética en la investigación no tienen forma de forzar al promotor o al investigador a publicar los resultados. Los editores, ¿qué ocurre? Priorizan los resultados positivos. Claro, es mucho más, digamos, rentable, mucho más vistoso publicar que se ha encontrado un remedio contra el cáncer, que decir, ha vuelto a fracasar otro estudio. Se han intentado, en cualquier caso, como ética de la responsabilidad, en el tema de la edición de resultados, tomar medidas a nivel internacional para paliar estos efectos del retorno.
Una de las cosas que se ha hecho, que ya la hemos mencionado, es la creación de registros, por ejemplo, para los ensayos o los estudios clínicos con medicamentos. Esto podría extenderse a otras áreas. Es decir, si yo empiezo un estudio con medicamentos, lo tengo que registrar en una base de datos pública. Es posible que no me lo publiquen, pero sí que hay acceso a estos datos. Estoy estudiándolo y ahora, desde el 2014, tengo que publicar en esas bases de datos los resultados, sean positivos, inconcluyentes, negativos o como sea. Existe ya obligación de hacer esto, para al menos intentar paliarlo de alguna manera. Los comités de ética en la investigación pueden exigir, antes de la aprobación del proyecto, que se haya registrado el proyecto, para que quede constancia, transparencia de que se está realizando. Y las revistas, las principales revistas, al menos en publicación biomédica de momento, ya en 2004 llegaron a un acuerdo por el cual, para publicar los resultados de un estudio clínico, se exigía que hubiera estado registrado previamente y que se proporcionara el número de registro, para al menos, aunque no llegaron al compromiso en este año de publicar los resultados, aunque sean inconcluyentes, porque no sería beneficioso para la revista, al menos sí que hay un sitio donde poderlo consultar. Asimismo, la famosa Declaración de Helsinki en 2008 se ocupó de este tema y, por supuesto, se considera una obligación para todos los investigadores. Todo estudio de investigación con seres humanos tienen obligación de publicar los resultados, sean negativos, inconcluyentes, da igual, deben hacerse públicos. Y, finalmente, los resultados, una cosa es no publicarlos y otra cosa es publicar en falso. Esto ya es mucho más grave, es mucho menos frecuente, evidentemente, es lo que se llama fraude científico y produce importantísimos daños a la credibilidad de la comunidad científica y a la confianza de la población y de los voluntarios, que probablemente, si consideran que esto es una práctica habitual, dejarán de colaborar. Y con esto, ¿realmente piensas que se publicaría un artículo original de una investigación con resultados inconcluyentes si lo mandaras a publicar?